acelerar sus funciones en R. Muchos de los problemas que comentaba el expositor anterior, pues aquí los vamos a tratar con un poco más de detalle. Aquí está la liga de la presentación directa, si la quieren revisar después. Y este es un libro que acabo de publicar a finales del año pasado, y lo que vamos a ver aquí es el contenido de uno de los capítulos, un poco diluido, y tiene que ver con programación en R. Yo soy exalumno aquí en ITAM, estudié con Mate, y me dedico soy freelance en temas de datos y software, y ahí está mi página y el Twitter y el GitHub, por si quieren seguir un poco de código. Entonces, pues, para introducir el problema rápidamente, tenemos que el volumen de datos, que es una de las dimensiones que sabemos que existe y está creciendo muy rápido, crece más rápido de lo que podemos tener en red computacional en nuestras computadoras. Y normalmente, si queremos seguir trabajando en nuestra laptop en lugar de subirnos a un servidor o a una nube, pues termina siendo un cuello de botella. Y lo que pasa es que tenemos que reducirnos a una muestra de los datos que tenemos, o también tenemos que esperar mucho tiempo, incluso las sanciones pueden correr durante días para que termine un proceso. Y esto lo que pasa es que nosotros, al querer hacer método científico y querer iterar rápidamente, perdemos mucho tiempo a la hora de poder entender un problema y generar conocimiento. Entonces las iteraciones, si terminan siendo de días en cuestión en lugar de minutos, lo que va a pasar es que nuestro aprendizaje va a ser muy lento. Y todavía peor, si nuestra función, seguramente les ha pasado, es muy lenta, lleva horas ejecutándose y sale un error. Y de repente dices, como que no manches, otra vez desde el inicio. Entonces, un poco esto va a ser ayudar a poder reducir esos tiempos, esas iteraciones, a través de buenas prácticas. Una forma de hacerlo es meterle más poder computacional al problema, y eso es subirse a una nube a usar una computadora más pesada, pero otra forma de hacerlo es saber programar bien, saber cómo funciona R desde adentro, para que sus funciones en la misma computadora puedan correr mucho más rápido. Entonces, es lo que vamos a ver un poco. Entonces, hay dos partes que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de optimizaciones. Por un lado está el algoritmo que vamos a usar, y por el otro lado está la implementación del algoritmo. Y es bien sabido que elegir un buen algoritmo es mucho más importante que hacer una buena implementación. Esto tiene que ver con la complejidad de espacio y la complejidad de tiempo de ejecución del algoritmo. Entonces, el primer paso siempre hay que saber es elegir un buen algoritmo. Un buen algoritmo programado medianamente es mucho más rápido que un mal algoritmo programado muy bien. Y eso es lo primero que tenemos que considerar. Pero lo que me voy a enfocar hoy no es en la selección del algoritmo, es en la parte de la implementación de un algoritmo ya elegido. Entonces vamos a suponer que ya elegimos un algoritmo para esta planta. Entonces, ya sabemos que tenemos un buen algoritmo, y ahora nos tenemos que preguntar, ¿debo optimizar esto, sí o no? No siempre es bueno optimizar el código lo más rápido que se pueda. Optimizar código puede ser muy tedioso, puede ser muy lento, puede ser que cueste mucho, y muchas veces esto no le va a agregar valor o al proyecto, o al cliente, o lo que sea que estén trabajando. Entonces, primero pregúntense si realmente es necesario optimizar. Y si van a optimizar, pregúntense hasta dónde, qué tan rápido es suficiente, hasta dónde tengo que llegar de velocidad. Tampoco es buscar velocidad por buscar velocidad. Y pongo ese ahí por abajo del rabbit hole, porque optimizar código puede ser realmente muy técnico y se puede perder ahí muchísimo tiempo si lo quieren hacer muy profundo, y muchas veces no vale la pena. Entonces, ya para presentar el problema que vamos a usar hoy, vamos a hablar de lo que son las medias móviles, que se usan mucho en cosas de mercados financieros y demás. En este caso tenemos la gráfica de Bitcoin contra dólar, como los últimos días, y lo que vamos a hacer es calcular esas líneas verdes, la verde y la roja, que son el SMA. Entonces, ¿qué es el SMA? Para los que no saben, si nos paramos en cualquier punto en la serie de tiempo, nos vamos a ir hacia atrás, un X número de periodos, ya sea 50 o 200, como los ejemplos de aquí, y para ese conjunto de datos que tenemos ahí en esa serie de tiempo vamos a sacar el promedio, y ese promedio es lo que se va a poner en esa línea. Entonces, cada vez que nos recorremos un periodo a la derecha, en este caso son, creo que horas, nos movemos a la derecha uno y quitamos uno de atrás para mantener el mismo grupo de 50 observaciones, y eso lo hacemos en cada punto de la serie de tiempo. Entonces, si un SMA 50 va a ser mucho más volátil, o va a seguir la serie mucho más cercano que un SMA 200, que va a suavizar mucho más esa volatilidad. Y ese tipo de cosas se utilizan para encontrar tendencias y muchas otras cosas en el análisis de series de tiempo. Entonces, si pensamos el data frame con el que vamos a trabajar en este ejemplo, es esta forma muy básica. Tenemos el timestamp, que no nos va a importar, tenemos el precio, tenemos el nombre de la moneda, en este caso Bitcoin, lo que quieran, y el símbolo. Entonces, las columnas que nos importan van a ser la parte de precio en dólares y la parte del símbolo, que son lo que vamos a usar para filtrar. Entonces, espero que alcancen a poder ver. Esta función de aquí es una función que todos hemos programado en algún momento. Es un código horrible, está súper mal escrito, y es como
empiezo a programar algo y se me ocurre el siguiente paso y lo agrego y se me ocurre y lo expando y es un chorizo así horrible y nunca hice el esfuerzo de querer reducirla, que fuera eficiente una refactorización después. Entonces quedan funciones así de feas. Lo que vamos a hacer ahorita es cómo refactorizamos una función de esas para que sea eficiente. Entonces, muy rápidamente voy a explicar, porque no tenemos tanto tiempo, cómo funciona esta cosa. Básicamente es lo que les expliqué en la gráfica. Lo que estamos haciendo es, el SMA1 es 1 porque vamos a hacer varias funciones, 1, 2, 3 hasta el 7, y vamos a ir viendo los cambios que generan cada una de ellas. Entonces recibe el periodo. El periodo del SMA es el 50 o el 200 que vimos en los ejemplos. El símbolo, en este caso puede ser Bitcoin o Litecoin o cualquiera de las otras monedas que tenemos en el data frame. Y el data es el data frame que tiene los datos. Entonces básicamente lo que hacemos es generar el objeto que va a tener el resultado final en Resolve. Luego hacemos una iteración en cada una de las observaciones del data frame. Vamos a guardar la posición final, vamos a guardar el SMA, el número de periodos acumulados hacia atrás. Ese if que tiene ahí, estamos viendo si estamos parados en una observación equivalente a la del símbolo que estamos viendo. Y lo que vamos a hacer es que de un punto parados hacia atrás vamos a recorrer. Si logramos acumular el número que teníamos de periodos iniciales, se va a sacar el promedio, que es lo que estamos haciendo acá. Y si no es un NA, ¿qué quiere decir? Que si estamos sacando un SMA de un SMA 10 y estamos en la posición 3, ahí vamos a tener un NA porque no hay 10 observaciones hacia atrás. Y si pudimos tener las 10 observaciones, entonces vamos a hacer esta parte de acá, que es donde sí nos da el promedio de ese punto. Entonces, básicamente es como funciona. Si quieren ver la liga de la presentación, la pueden ver con más detalle. Después, ¿cómo lo vamos a utilizar? Aquí estamos cargando los datos, los metemos, decimos el símbolo que queremos, decimos el periodo que queremos aceptar, calculamos y eso nos va a dar este data frame que tiene el SMA aquí con los valores y los precios. Entonces, lo que nos importa aquí es, supongamos que ya funciona bien ese algoritmo. Nos importa ver el tiempo de ejecución. Para hacer eso vamos a usar este paquete que se llama microbenchmark. Vamos a especificar que vamos a correr esta función. US significa microsegundos, entonces vamos a medir todo lo que vamos a ver en la presentación en microsegundos. Y esto es lo que está en la mediana después de haber ejecutado esa función 100 veces. Correr lo mismo, esa es la mediana de tiempo de ejecución. Y esos son los numeritos que vamos a querer minimizar. Entonces este es el número que vamos a registrar. Si se fijan los datos, estoy usando los primeros 1000 datos del data frame y eso es otra cosa interesante que podemos tocar más adelante. Si hablo muy rápido, porque acostumbro a hablar muy rápido, díganme, por favor. Bueno, ahora sí. Entonces, esta es la tablita que vamos a llenar a través de la presentación. El SMA es la primera función que tenemos. En este caso no hemos hecho ningún cambio. El tiempo de ejecución fue eso en microsegundos. Y actualmente ese es el mínimo que tenemos. Entonces, antes de querer empezar a optimizar, tenemos que entender por qué puede ser R lento y cómo lo podemos detectar. Básicamente es por estas tres razones. Uno es que tiene un manejo de memoria un poco extraño para muchos de nosotros y si ese manejo de memoria no se hace bien, se puede generar mucha lentitud. R corre en un solo procesador de forma natural o de forma nativa, no tiene soporte para multicore en las computadoras y eso es algo que se tiene que agregar aparte si uno lo quiere usar. Y aparte es un lenguaje interpretado, como ya mencionaban, y eso lo que genera es que hay muchos cambios en la dinámica de los tipos de los objetos que estamos utilizando y esos cambios pueden pasar en cualquier momento en la función y R no te informa de saber eso a priori. Entonces nosotros tenemos el intérprete o el proceso que va a hacer interpretar el código tiene que estar revisando en cada momento cada uno de estos cambios. Entonces son cosas que queremos quitar para poder acelerar el código. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? La parte de arriba es la lógica de código. Esta función que les enseñé tiene unas cosas de lógica de código muy malas que vamos a quitar y eso no tiene que ver con nada de los cuellos de botella de R. Pero aparte vamos a ver estructuras de datos, vectorización, que eso tiene que ver con el manejo de memoria de R. La parte de paralización no la voy a mostrar hoy porque no nos va a dar tiempo, pero igual está en el libro o en un blog si lo quieren ver después. Y la parte de delegación también se las voy a mostrar cómo podemos bajar a lenguajes compilados para poder acelerar todavía más el proceso. Entonces, en la izquierda es la función que ya teníamos. Lo que está en rojo es lo que voy a quitar. Lo que está en verde es cómo lo quité. Entonces, esta es la nueva versión con un poquito de refactorización y es la SMA2. Entonces, refactorización, para los que no sepan, es cambiar el código de una función o de cualquier cosa sin que cambiemos el resultado o los efectos secundarios. Nada más es cambiar cómo funciona. Entonces, lo que estamos haciendo es quitar esas dos condicionales que estábamos revisando con el símbolo del data frame para ver si estamos en la posición correcta con el símbolo que queremos. Y lo único que estamos haciendo es pasarlo al inicio.
Como es una función que desde el inicio estamos especificando qué símbolo queremos, no tenemos que revisar en cada uno de los pasos, cada una de las iteraciones, eso es muy lento revisar en cada iteración. Lo pasamos al inicio, se filtran de una vez todos los datos y sabemos que de ahí en adelante podemos suponer que los datos ya son los que queremos, no tenemos que estar revisando. Una cosa muy básica de lógica y eso nos puede hacer bastante útil. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es revisar. Bueno, la primera parte es otra vez ver la mediana de tiempo de ejecución, pero aquí lo que estamos viendo en medio es que estamos revisando que efectivamente estamos recibiendo los mismos resultados del SMA1 con el SMA2, porque si tenemos resultados distintos no es una refactorización real, estamos cambiando y estamos cambiando la lógica de la función, queremos ver que realmente son la misma función y solamente cambiamos como simplemente. Entonces lo que estamos haciendo aquí, en lugar de revisar que sea una igualdad, lo que estamos haciendo es que la diferencia es menor o igual que un delta, porque pues, por cuestiones numéricas tenemos que revisar eso y pueden ustedes elegir el lugar que quieran. Y pues sacamos esa mediana de tiempo de ejecución, que es lo que vamos a estar enfocándonos, y si se fijan ya es un poco más pequeña que la anterior. Entonces aquí tenemos que fueron 97.000 microsegundos en lugar de 142.000 microsegundos, y eso lo que significa es que la primera función, el SMA1, es 45% más lenta que esta segunda SMA2, y eso es nada más haber cambiado un condicional. Entonces, así de fuerte pueden ser los impactos por una cosa tan sencilla como eso. Y esto además piensen que estamos en una muestra de 1000 observaciones nada más. Si empiezan a crecer ese número de observaciones, estos efectos se van a hacer todavía más grandes. Entonces, siguiente paso, ahora sí vamos a ver la parte de manejo de memoria, lo que son estructuras de datos y lo que es la vectorización. Entonces, ahora el SMA2, que está del lado derecho, está del lado izquierdo, y esta es la nueva versión. El cambio que vamos a hacer es, si se fijan, lo que está en rojo es el manejo de data frame. Estábamos creando un objeto inicial con un data frame, estábamos creando el period prices con un data frame, y estábamos juntando las estructuras con estas funciones de rmind, que son las que usamos para juntar los data frames. Lo que estamos haciendo ahorita es quitar el uso de ese data frame y estamos cambiándolo por un vector sencillo. ¿Eso por qué? Porque el data frame es una de las estructuras más pesadas que tiene R, nos da muchos beneficios a la hora de hacer muy fácil, muy bonitos los análisis, pero eso tiene un costo computacional en el fondo que nosotros muchas veces no entendemos o no nos damos cuenta que está pasando, y si podemos usar una estructura de datos mucho más sencilla, como un simple vector, una simple lista, nos quita mucho de ese overhead que pagamos con los data frames y eso nos puede ayudar a acelerar bastante el proceso. Entonces, es exactamente el mismo código, solamente que estamos usando vectores de data frames. Haciendo eso, reducimos a 4000 microsegundos nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que la versión anterior, que ya estaba mejorada, esa es 2000% más lenta, y con la que empezamos es 3000% más lenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la versión del SMA3 nos toma un día en ejecutarse esa versión, la SMA1 nos toma un mes. Pasa de un día a un mes la diferencia. Entonces ahí ya pueden ver el impacto que puede tener las iteraciones que están haciendo ustedes cuando están queriendo ejecutar todas estas funciones. Y si se fijan, los cambios no han sido nada difíciles. Sacamos condicionales, cambiamos estructura de datos. Y eso ya es 3000% más eficiente. Ahora, esta parte es una parte que les cuesta trabajo entender un poco a la gente que no viene de lenguajes vectorizados, y los que ustedes aprendieron R como su primer lenguaje se les va a hacer súper natural, pero gente que viene de otros lenguajes puede ser que les cueste un poco más de trabajo entenderlo al inicio, pero es una técnica muy potente por dos razones. Uno, simplifica muchísimo el código y además te permite hacer mucha optimización a la hora de la ejecución. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Todo este proceso que estamos haciendo aquí para poder calcular una media se hace aquí usando la función min de R, y es básicamente lo mismo. Lo único que cambiamos, si se fijan, fue el start, que agregamos este objeto nuevo para poder llevar la media, la vamos a calcular de aquí hasta un punto final, y todo lo demás lo está haciendo la función min por nosotros, que era lo que estábamos haciendo a mano antes. Que si tú estás programando en un lenguaje tipo, no sé, Java o C++ o algún otro de esos Fortran, tienes que hacer esas iteraciones y esas revisiones explícitamente, pero aquí R te permite poder hacerlo muy eficiente. Y esas funciones, además de que están escritas en un lenguaje de bajo nivel más como C, son mucho más rápidas. Entonces pueden aprovechar ese tipo de cosas. Entonces, si se fijan, ya es código mucho más fácil de entender, y vamos a ver que también es código más rápido. Entonces, en este caso, la cantidad de microsegundos que tomamos es 561, que como pueden ver se sigue expandiendo muchísimo la diferencia respecto a las versiones anteriores del código. Entonces, eso fue un tipo de vectorización de operaciones. Hay muchos tipos de vectorización en R. Aquí la vectorización de operaciones con el min, ¿no? Estamos sacando el promedio. Acá lo que estamos haciendo es una vectorización un poco distinta, que es una vectorización con funciones. Aquí lo que estamos haciendo es querer evitar
el for. Usar fors en R es súper lento, por lo que les decía de que si estamos recorriendo las líneas en este for, una por una, cuando se está interpretando el código, lo que va a pasar es que no sabe R si en algún momento ese SMA o ese star cambió de tipo de objeto y tiene que revisarlo en cada vez que lo va a utilizar. Aquí lo que estamos haciendo es encapsular ese for en una función que se llama elapply, que lo que va a hacer es que para cada uno de los elementos, en la parte que le estamos dando como primer argumento, que en este caso es de 1 al número de observaciones que hay en data, para cada uno de esos va a aplicar la función SMA from position. Esa función es la que tenemos aquí abajo. Aquí es el primer caso donde estamos separando lógica de las iteraciones. Y esa versión de la función, asimismo, está vectorizada. Estamos usando esta función que se llama if-else, que en lugar de que sea un if-else como este, es una función y está vectorizada. Lo que hace es agarra esta condicional, si es cierto, regresa este resultado, si es falso, regresa esto. Y básicamente es lo que estamos haciendo con el lineal de inicio. Esto lo que hace es que en el fondo, al no tener ese poder de cambiar el objeto, R te permite optimizar y dice, ya sé que puedo asumir que dentro de esta función todo esto se va a mantener igual, y entonces aplico otra optimización y eso me permite acelerar el código todavía más. Este tipo de programación la pueden conocer si conocen el tipo de programación funcional. Y como ya me tardé, lo voy a programar. Aquí reducimos otra vez a la mitad y ahora vamos a ver delegación. Delegación, bueno, ya no me da tiempo, no les voy a explicar. Lo del lado izquierdo es código de Fortran, es el equivalente a lo que habíamos visto en la parte inicial. Algo que pueden ver es que normalmente si programan en un lenguaje tipo Fortran o C++, el tipo de código que se genera en esos lenguajes de forma eficiente es código que en R sería muy ineficiente. Si se fijan ahí, sí estamos haciendo las iteraciones, sí estamos haciendo los condicionales, y en ese tipo de lenguajes es muy rápido hacer eso, porque están diseñados para hacer este tipo de cosas. Básicamente en R lo que necesitan hacer es compilar ese código que está en un archivo distinto, lo compilan, generan el link al archivo que van a poder ejecutar dentro de R y simplemente se lo mandan aquí. Entonces este esquema por Fortran es eso, los periodos, y aquí lo que es importante es que se tiene que definir el tipo de datos que se está mandando a Fortran, que eso es muy importante. En R nosotros podemos meter un número y en el fondo se decide cómo utilizar ese dato. Cuando se está pasando un lenguaje donde tienes los tipos estáticos, tienes que ser muy cuidadoso con el tipo de dato que estás mandando y el que estás regresando, y por eso tienes que poner estos como wrappers alrededor del tipo de dato cuando lo mandas y cuando lo regreses. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es evitar el problema de la interpretación de R, todavía más. Y aquí nos bajamos a 148 microsegundos. Aquí básicamente es lo mismo, pero con C++, era para que vieran las dos formas de hacerlo, es lo mismo. A mí me gusta C++ porque te permite conectarte a muchas más cosas. Y al final aquí es a lo que llegamos. Entonces llegamos a un tiempo de ejecución, si nos bajamos a la parte C++ de 80 microsegundos, donde el resultado sigue siendo el mismo, y eso de la diferencia, que ese es el mínimo, a diferencia de la versión con la que empezamos, es 177.000% más ineficiente la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si usamos la versión del SMA7 y nos toma un minuto, el SMA1 nos va a tomar un día. Y si nos toma una hora el SMA7, el SMA1 nos va a haber tomado 2 meses. Y aquí es donde pueden ver la diferencia en el orden de magnitud de poder iterar rápidamente cuando el código está bien escrito o cuando el código lo bajas a una ejecución más eficiente. Y pues regresamos a lo mismo, lo que les decía de la iteración. Puede ser más rápido, no tienen que recurrir a una nube, no tienen que recurrir a un servidor más potente, simplemente sabiendo programar bien R pueden generar código que es suficientemente rápido la mayoría de las veces. Y pues lo que les decía, todo este trabajo fue usando la muestra de 1000 observaciones, pero ¿qué pasa si empezamos a crecer ese número de observaciones que estamos utilizando? Lo que vamos a ver es que hay dinámicas entre los algoritmos, no siempre se mantiene la misma relación lineal, porque en algunas partes entran cuellos de botellas distintos, y entonces van a ver que algunas veces les conviene un tipo de algoritmo, algunas veces otro, y eso es cuestión de que tienen que probarlo con cada uno de los problemas que están evaluando. Y pues ya, ahí pueden ver más, y eso es todo. Muchas gracias. No estoy seguro, pero se puede recompilar también el código o sea, la propia función para hacer un C y compilar y retener. Sí, hay varias técnicas que se pueden usar. Una es la recompilación de R mismo, entonces lo que mencionaban de Git hace rato, también se puede hacer en R y tú le activas una opción, no la tengo aquí, pero si lo buscas en Google ahí parece, hay una opción que tú activas en R y eso quiere decir que cada vez que vas a ejecutar una función, si es la primera vez que R ve esa función en memoria, la va a precompilar
y la va a empezar a ejecutar, si no la cambias, la versión compilada. Entonces, si ya se ve un poco, no acelera tanto como muchas otras técnicas, pero sí acelera. ¿Puedes volver a poner tu título tu dirección de página? Sí, es esta, fotorenat.com. No, la de la presentación. Ah, sí. Cuando transformas objetos de R a objetos en otro lenguaje de programación como C o algo así, ¿no has visto algún overhead significante?